Bien, lo que vamos a ver ahora es el tema número 13, bien, que es mecánica de fluido. En mecánica de fluido lo que vamos a ver, o sea, es primero saber qué es lo que son los fluidos. Bien. Los fluidos también son, es un, lo vamos a tomar como un estado de la materia en la cual tiene un comportamiento distinto a lo que son los sólidos. Bien. Dentro de la mecánica de fluido, nosotros los podemos diferenciar en dos grandes grupos a los fluidos, cuáles son los gaseosos y los líquidos. Dentro de eso nosotros ahora, más que nada, más allá de que vamos a ver un par de ejemplos con gases, vamos a tratar de centrarnos en lo que sería básicamente la parte de líquidos. Dentro de lo que es la mecánica de los fluidos, los podemos diferenciar en dos grandes grupos. Una parte que es lo que se conoce como estática de los fluidos, estática, y la otra lo que sería la dinámica de los fluidos. O sea, fluidos en reposo y fluidos en movimiento. A partir de esto nosotros tenemos que empezar a definir algunas cuestiones, y la primera que vamos a definir es lo que se conoce como densidad. Bien. La densidad nos da una idea de, básicamente la definimos como masa por unidad de volumen. Utilizamos la letra griega ρ para determinarlo. Bien. Y las unidades de densidad en el sistema internacional hablamos de, fíjense, unidad de masa sería kilogramo, unidad de volumen metro cúbico, por lo tanto la densidad nos va a quedar siempre en kilogramos sobre metro cúbico. Otra magnitud importante a la hora de definir esto es lo que se conoce como gravedad específica. ¿Qué es la gravedad específica? Básicamente es la densidad que tenemos nosotros del elemento que estemos utilizando sobre la densidad del agua. ¿Por qué se utiliza la densidad del agua? Porque la densidad del agua es básicamente la unidad. Si trabajamos en el sistema internacional sería 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Bien. Entonces en este caso, fíjense que gravedad relativa nos estaría quedando relacionado con lo que sería con respecto al agua, y sería adimensional. Bien. Otro detalle importante acá es que fíjense que no tiene unidades y no tiene nada que ver con lo que podemos llegar a considerar gravedad o peso. Simplemente es una forma de establecerlo sin unidades. En relación a lo que sería la densidad del agua. Bien. Vamos a empezar a trabajar esto que nos pide, fíjense, un ejercicio sencillo que nos pide calcular la masa y el peso de aire en una estancia a 20 grados Celsius, cuyo piso mide 4 por 5 y tiene una altura de 3 metros. ¿Qué masa y peso tiene un volumen igual de agua? Bien, entonces, sabemos que la masa de aire va a ser igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? De esto viene lo que sería la definición de densidad. Entonces, la densidad del aire es un dato conocido que se obtiene en una tabla, o sea, de tabla básicamente, y el volumen, al ser una habitación, tenemos los datos, sería base por ancho por alto, bien, que nos da los 60 metros, por lo tanto la masa de aire que tenemos en este caso es de 72 kilogramos. Ahora lo que queremos ver, ¿cuál va a ser la masa de agua? Para hacerlo con la masa de agua utilizamos la misma ecuación que teníamos acá arriba, con la diferencia que vamos a reemplazar por la densidad del aire, que en este caso serían 1000 kilogramos por metro cúbico por los 60 metros cúbicos. Y en este caso nos da que la masa es de 6 por 10 a la 4 kilogramos por kilogramo. Y para terminar encontrando cuál sería el peso, directamente multiplicamos la masa por la aceleración de la gravedad, y esto nos da que sería 66 toneladas. Esa sería el peso del agua, la masa del agua. Fíjense cómo varía, qué cambio grande hay entre la masa si tenemos una habitación llena de aire y una habitación llena de agua. Bien. De todo esto, vamos a definir un montón de magnitudes, o sea, varias magnitudes nuevas. ¿Cuáles son estas magnitudes nuevas que vamos a definir? Para empezar, vamos a definir lo que sería la presión en un fluido. Bien. Presión, más o menos vimos algo de la idea de presión cuando trabajamos con elasticidad. En presión habíamos visto que básicamente era fuerza fuerza perpendicular a la superficie sobre el área. Bien. Si nosotros aplicamos una fuerza, fíjense como en este caso, una fuerza sobre un área, bien, fíjense que la única fuerza que tenemos en consideración es la fuerza perpendicular. Si estamos hablando de un fluido, una sección de un fluido, la fuerza que se aplica de los dos lados es la misma. Bien. Entonces, independientemente de cómo esté ubicado, si ustedes se fijan, si tenemos un área determinada y una fuerza particular, si nosotros duplicamos el área, la fuerza sobre el área total también se va a duplicar.
pero en ese constante en este caso es la presión. ¿Bien? Entonces vamos a definir presión como, en una pequeña sección, como el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. ¿Bien? Y de acá podemos definir directamente la presión en cualquier superficie como la fuerza perpendicular sobre el área. ¿Bien? La unidad de fuerza, de presión, perdón, es Pascal. ¿Bien? Un Pascal, el símbolo de Pascal es PA y las unidades es Newton, que sería la unidad de fuerza, sobre metro cuadrado, que sería la unidad de área. Medidas importantes de presión. Bien. Básicamente vamos a trabajarlo con lo que sería la presión atmosférica. La presión atmosférica media, bien, dependiendo, o sea, la presión depende de la altura, por lo tanto va a depender del lugar donde estemos. Por lo tanto se dice que la presión atmosférica es igual a una atmósfera, y esa atmósfera es a 101.300, a 1,013 por 10 a la quinta pascales, ¿sí? Que es lo mismo que, acá hay otra es como un cambio de unidades, bien, que sería 1,013 bar o 1013 milibares. Todas estas que tenemos acá son equivalencias. Bien. Estas son equivalencias que nos sirven para utilizar y para hacer el pasaje de unidades de un sistema a otro. Fíjense, sobre la misma estancia que estábamos hablando en el problema pasado, cuyo piso mide 4 por 5 y una altura de 3 metros, ¿qué fuerza total descendiente actúa sobre el piso debido a una presión de aire de una atmósfera? Bien. Nosotros sabemos que una atmósfera, que la fuerza es presión por área. Bien. Entonces, y una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta pascales. Entonces, reemplazamos lo que sería la presión atmosférica, 1,013 por 10 a la quinta, la superficie sobre la cual se está ejerciendo esa presión, 20 metros cuadrados, y a partir de ahí nosotros obtenemos que nos termina dando esa sería la superficie sobre la cual se está efectuando la fuerza. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la presión atmosférica sobre esa habitación es de 2 por 10 a la 6 newton. Bien. Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, una Sí. consulta. ¿Por qué en el primer problema, cuando hace el peso del agua, en vez de dar en Newton, dio con toneladas? Porque se hizo un pasaje de unidades nomás. Pero lo podríamos haber dejado con Newton. Tal cual. Sí, 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 se podría dejar un newton. Ah, bien, bien. 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 Otra cosa importante para ahora, ya que estamos destacando lo de presión. El ejemplo que siempre pongo yo, que sirve un montón, es el siguiente. Fíjense, si nosotros, a ver, ¿cómo decirlo? Alguna vez los ha pisado, probablemente los ha pisado una persona, ¿sí? En zapatos. ¿Sí? Duele, molesta, pero no pasa a mayores. ¿Dónde, ¿Cuál es el problema más grave? Más grave. ¿Dónde tenemos un problema un poco mayor? ¿Qué pasa si nos pisa una mujer con tacos, con la punta del taco? Ahí nos duele mucho más. Bien, o lo sentimos mucho más, porque esto tiene que ver con la presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso, es como que el peso de esa persona se concentra sobre una superficie pequeña, ¿bien? Entonces la presión termina siendo mucho mayor. Otro caso importante acá es cuando nosotros, por ejemplo, un cuchillo. Bien, cuando nosotros afilamos un cuchillo, la punta del cuchillo no termina perfectamente en punta, sino que básicamente termina así. Mientras más afilado esté el cuchillo, esta parte es menor. Mientras más afilado está, esa punta que tenemos ahí es menor. Entonces, al ser menor, lo que nos permite hacer es menos fuerza para poder cortar lo que vamos a querer cortar. Lo mismo con las tijeras o con las mismas agujas. Mientras menos grande sea esta superficie que tenemos acá, menos fuerza vamos a tener que hacer para que penetre sobre una superficie determinada. Otro factor importante de las presiones, bien, que te lo vamos a ver un poco más adelante, de los fluidos en realidad es que los fluidos transportan presiones, no fuerzas. Y esto hace que nos simplifica mucho trabajo. ¿Sí? Ustedes han visto que, por ejemplo, que hay un montón de elementos que básicamente los terminamos denominando como, o sea, que hidráulicos. Bien, la dirección hidráulica, el freno hidráulico y todo eso. En realidad hace referencia
a que esté utilizando parte de este tema para transportar presiones. Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar o podemos trabajar aplicando fuerzas pequeñas o relativamente pequeñas, podemos obtener resultados grandes. Bien. Por ejemplo, cuando frenamos un auto, si bien hay un sistema que trabaja de otra manera, pero cuando nosotros frenamos un auto, la fuerza la hacemos sobre una superficie pequeña y termina frenando un cuerpo de una masa relativamente grande. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? O sea que los fluidos transportan presiones. Tal cual. Exactamente, no fuerzas, sino presiones. Bien. Bien. Bien, ahora vamos a esto. Presión, profundidad y ley de Pascal. Presión ya más o menos vimos y tenemos la noción de presión atmosférica, y también cuando hablamos de presión tenemos un montón de palabras en las cuales, o sea, de uso cotidiano que las usamos. La presión arterial, ¿bien? También sabemos lo que es la presión, o sea, cuando vamos a cargar las cubiertas de los autos, ¿sí? La presión atmosférica. Y otra cosa que también la tenemos como muy vista es, sabemos que cuando cuando hay un líquido y nosotros descendemos, la presión aumenta. Y esto lo percibimos de una manera relativamente fácil, que es cuando se nos tapan los oídos. ¿Sí? Que es distinto a cuando se nos tapan los oídos cuando subimos, porque cuando subimos la presión atmosférica es menor, por lo tanto sucede otro tipo de fenómeno. Pero el más fácil, el que más hemos notado, es cuando descendemos. Cuando descendemos en el agua sentimos que se nos tapan los oídos. ¿Por qué? Porque la presión del agua aumenta, la presión que es el agua sobre nosotros aumenta, entonces eso hace que se produzcan distintos fenómenos. ¿Cómo varía eso? Es lo que vamos a ver ahora. Supónganse que nosotros tenemos un recipiente, bien, acá vamos a trabajar con diferenciales de altura pequeños. Tomamos un elemento de un fluido en reposo, fíjense con un área A y un espesor diferencial I. Bien. Lo sacamos, o sea, vamos a sacar, fíjense que lo que hacemos acá es como que sacamos ese pequeño trozo y lo ponemos acá afuera. ¿Y qué pasa? Todas las presiones que actúan sobre ese pequeño trozo de fluido que hemos tomado. Fíjense que acá hemos puesto flechitas para indicar cómo está actuando la presión, pero fíjense que la presión, que me olvidé decirlo recién, es una magnitud escalar, no es vectorial, por lo tanto no tiene ni dirección ni sentido. Bien. Y lo que sí tenemos acá es el peso de ese bloque de fluido que hemos tomado. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que la fuerza, o sea que acá arriba tenemos la fuerza de presión bien, sobre la superficie superior, sería P más diferencial de P, que lo podemos escribir, o sea, debido a la presión P diferencial de P, que es lo que podemos llamar como P más diferencial de P por el área. Que en ese caso ya sí es una, ¿cómo es? Es una, es una fuerza, porque tengo una presión multiplicada por un área y ahí sí nos da una fuerza. Después tenemos el peso del elemento de fluido con el que estamos trabajando y la fuerza debida a la presión P sobre la superficie inferior. Bien, esas son las, o sea, acá tenemos P por A. Bien, esas son las fuerzas que tendríamos actuando sobre este cuerpo. Bien, entonces, la sumatoria de fuerzas en I, ¿a qué es igual? A 0, porque el fluido está en reposo, que fue lo que dejamos en claro acá en esta parte. Entonces, tenemos que la fuerza inferior, P por A, la fuerza que está en la parte superior, que sería P por diferencial de P por A, menos lo que sería debido a ¿cómo es? Al peso, que el peso que va a ser, va a ser la densidad por el volumen, que el volumen de un paralelepípedo es área por altura. Bien. Por la gravedad, ahí sí ya nos da lo que sería el peso. Entonces, haciendo distributiva, aquí, bien, haciendo distributiva, simplificando, bien, y trabajando un poco esto, fíjense que llegamos a, simplificando las áreas, llegamos a que la derivada de P respecto a la altura es igual a menos ρ por G. ¿Qué me dice esto? Que el cambio de la presión debido a la altura es igual a menos, o sea, al opuesto del peso por, o sea, de la densidad del peso por unidad de volumen. Eso es lo que me termina dando esto. O sea que
¿Cómo va cambiando la presión con la altura? Y es igual al peso por unidad de volumen. De acá, si lo trabajamos de otra forma, o sea, si ya integramos y resolvemos esto, fíjense que nos queda. Nos queda que la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1. Si trabajo un poco, o sea, si cambio un poco los signos, ¿qué nos queda? Fíjense, y tomando tomando P0 menos P es igual a menos la densidad por la gravedad por la altura. Bien. Dicho de otra forma, despejando un poco, tenemos que la presión es igual. La presión en un punto es igual a la presión a la P0 más ρ por G por H. Esta P0, acá hace referencia a la presión atmosférica, o sea, una atmósfera. Bien. Y esto, el ρ por G por H, ¿qué es lo que es? Esto que tenemos ahí es básicamente nos dice que la presión en un fluido, ¿a qué se debe? Fíjense, de la presión atmosférica no depende porque esta es constante, más allá que varía en algunos lugares, pero básicamente la podemos considerar constante. Dentro del mismo líquido no va a cambiar porque la densidad es la misma. La aceleración de la gravedad, de nuevo lo mismo, va a ser constante para nosotros. Y lo que puede ir cambiando es la altura. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Esto nos dice que la presión en el seno de un fluido, ¿bien?, varía con la profundidad. O sea que a mayor profundidad, mayor va a ser la presión que nosotros vamos a estar soportando. ¿Bien? Eso es lo que nos dice esta ecuación y esta es la parte importante de, como les decía, de esta ecuación. De esto que tenemos acá. O sea que la presión solamente depende o sea, cambia con la altura. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Queda claro este concepto? ¿Cuál fue, profe, el que dijo que es escalar? La presión. La presión es escalar. Ah, listo. Bien. Profe, la altura es el objeto, digamos, La altura no es la profundidad. Acá en cuando hablamos general. de altura estamos hablando de profundidad, en estos casos. Ah, la profundidad. Sí. Ah, bien. Sí, me confundí por la. Bien. Ah, bien, sí. Bien. Bien. Eh, Esta sería la explicación de eso que les acabo de decir recién, fíjense. Vamos a borrar acá. Fíjense, si nosotros tomamos P2 igual a P0, o sea que reemplazo acá este por P0, a la presión en el punto P, o sea, P1 le llamo P, ¿bien? Y la diferencia de altura la llamamos directamente H, nos queda esta expresión que tenemos acá, que es la que utilizamos nosotros. Bien. Quiero ver si... Bien, no. ¿Qué podemos obtener de acá también? Que dos fluidos, o sea, dos puntos de un fluido que se encuentran a la misma altura, van a tener la misma presión. O sea que, si yo tomo este punto P acá, ese ahí, o tomo, perdón, o tomo, oh, perdón, eh, voy a grabar de nuevo este porque me está quedando horrible. Pronto que después lo grabo y lo subo. A ver, miren cuando uno está despierto. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Bien, Sí, se ve, ahora profe. sí, bien. Lo que le está diciendo que ese punto que está ahí, el punto rojo que está marcado, y un punto que esté acá, u otro que esté acá, u otro que esté acá, no importa dónde estén, pero que siempre y cuando estén a la misma altura, la presión en los puntos va a ser la misma. Bien, independientemente de dónde se encuentren, a qué distancia estén, de lo que sea, no importa. Lo único que importa lo único que importa acá es eso. ¿Bien?
es a qué altura se encuentran y a partir de ahí determinamos. ¿Por qué? Porque la columna de líquido que tiene, o sea, la columna de agua que tiene ese punto, ese punto, ese punto y ese punto, en todos los casos es la misma. Por lo tanto, la presión alcanzada en todos esos puntos es la misma. Bien. Esto es lo que les estaba planteando recién. Fíjense. Acá lo que les digo es esto. Fíjense que acá en todos los puntos que tenemos ahí, la presión es la misma. Si yo trazo otra línea acá, la presión también va a ser la misma. Supongamos que esa línea está derecha. ¿Sí? De acá podemos determinar lo que se conoce como la ley de Pascal. ¿Qué es la ley de Pascal? Nos dice que la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite sin disminución en todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Pascal lo hizo utilizando, o sea, como que hizo un experimento. ¿Cuál fue el experimento que hizo? Tomó una bola de metal, de lo que fuese en realidad, le hizo muchos agujeros y le puso corchos, bien, muchos corchos. Después le empezó a tener de un fluido, hagamos de cuenta agua, y cuando estuvo llena, hizo fuerza sobre un agujero que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Los corchos saltaron, y saltaron todos al mismo tiempo. ¿Qué conclusión sacó de ahí? Y la conclusión que sacó de ahí básicamente es este enunciado que determinó que todas las presiones, la presión se transmite en todas las direcciones con la misma intensidad. De acá nosotros podemos terminar esto, o sea, como lo que vimos, que fuerza 1, o sea, si yo tengo distintas superficies, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y de esto es lo que yo les decía que decíamos que las presiones transportan, los fluidos transportan presiones, no fuerzas. Y esto nos permite trabajarlo y poder verlo de esa manera. Bien, nos va a permitir nos va a permitir trabajar y aplicarlo en distintas cuestiones. Este es el caso más emblemático. Ustedes vieron cuando se levanta un auto, que básicamente se hace una fuerza pequeña sobre una superficie pequeña. Fíjense acá, es una F por A, o sea, una fuerza, ¿bien? Y es una presión por el área, que está aquí. Esa presión se transmite en todo el fluido con la misma intensidad hasta que llega acá. La presión es la misma, fíjense, ¿qué es lo que cambió? El área. Y si el área aumenta, ¿qué pasa con la fuerza? La fuerza también aumenta. Entonces, haciendo una fuerza pequeña sobre una superficie pequeña, podemos obtener una fuerza grande, ¿bien?, sobre una superficie más grande. Y este es el principio de lo que se conoce como la prensa hidráulica. Bien, ahora vamos a hablar de presión absoluta y presión manométrica. La presión manométrica es la presión que va más allá de la atmosférica, ¿bien? O sea que y la presión absoluta es la presión total, o sea que sería la presión atmosférica más la presión manométrica. Para este caso vamos a hacer un ejemplo que nos dice que un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua. La parte superior del tanque está abierta al aire. ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo y cuál es la presión manométrica? La presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión debida a la columna de agua, o sea que va a ser 1,013 por 10 a la quinta pascales más la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado por 12 metros. Y eso nos da un total de 2,19 por 10 a la quinta pascales. Ahora, ¿cuál va a ser la presión manométrica? La presión manométrica va a ser la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, que haciendo la diferencia entre estas dos presiones nos termina dando que este valor es de 1,18 por 10 a la quinta pascales. Otro es lo que se utiliza para medir presión. ¿Bien? Lo que por ahí ustedes han visto, por ejemplo, cuando nos toman la presión, que le dicen el tensiómetro, en realidad lo que se hace ahí es medir, o sea, si mide la tensión, se le llama tensión arterial, pero en realidad lo que estamos midiendo es presión. El medidor de presión es por ahí, ¿vieron? En la estación de servicio, cuando tenemos ese medidor que ponemos el pico, o sea, un extremo de la manguera sobre la cubierta, tenemos una aguja que se va moviendo. Eso es un manómetro. Bien. ¿Cómo funcionan básicamente eso? Tenemos varios tipos. Primero, lo que se hace es comparar, bien, presiones. Bien. Y básicamente lo que termina haciendo es comparar con una altura de un fluido determinado. Fíjense este caso. Este caso es el que se conoce como un barómetro de... Este es el de tubo abierto. Bien. Fíjense que tiene una abertura en este extremo. En este extremo lo que tenemos es, fíjense, tenemos acá, lo que nosotros vamos a tener es un gas, generalmente. Bien. Entonces con esta, ¿qué tenemos? Tenemos un líquido determinado de densidad conocida. Entonces lo que nosotros hacemos es determinar la altura, porque esta altura de acá, aquí yo la puedo medir.
¿bien? Esta altura también es medible, ¿bien? Y son dos presiones. Entonces, haciendo la diferencia entre esas dos presiones, yo puedo determinar, simplemente sabiendo la altura de este fluido, de los dos fluidos, cuál sería la presión en este punto, que va a ser la presión que tiene en todo en ese bulbo. Bien. Barómetro de mercurio. ¿Qué se hace acá? Tenemos mercurio, ¿bien? Y lo que sucede en este caso es, tenemos también mercurio aquí. La presión atmosférica, fíjense que se genera una diferencia de altura. Bien. Al generarse esa diferencia de altura, aplicando la misma ecuación, podemos obtener cuál va a ser porque tenemos la presión atmosférica acá y la presión atmosférica también va a estar acá. Bien, porque a esa altura tendrían que tener la misma presión, entonces ahí podemos determinar cuál va a ser la presión en ese punto. Bien. Y el otro que conocemos es este que es, que básicamente lo que tenemos es un resorte, fíjense que sería como un resorte, entonces la presión que se mide es aquí, esa presión sobre ese punto ejerce una fuerza, se estira un poco el resorte, ¿bien? Se comprime o se estira, en este caso se comprime, y ¿qué es lo que hace? Se mueve la aguja. Esto básicamente serían más o menos los que podemos encontrar en las estaciones de servicio. ¿Bien? Esto nos sirven para, son la mayoría de los que vemos que tienen aguja. ¿Sí? Básicamente estos nos sirven para, como está graduado, entonces de esa forma nosotros podemos determinar cuál sería la presión que podemos tener en ese fluido. Bien, ¿alguna duda hasta acá? De mi parte no, profe. Bien. Bien. Seguimos. Fíjense, un problemita. Estos son problemas interesantes, por decirlo de alguna forma. Dice que un tubo de un manómetro se llena parcialmente con agua y del otro lado aceite de manera, de tal manera que no se mezclen. Bien. El aceite tiene menor densidad que el agua. El brazo izquierdo del tubo hasta la interfaz de agua está al punto, justo en el medio del tubo. Ambos brazos del tubo están abiertos al aire. Nos pide determinar la relación entre la altura del aceite y la altura del agua. En ese punto, las presiones que ejerce el aceite y la que ejerce el agua van a ser iguales. ¿Por qué? Porque está a la misma altura. Entonces, la presión del aceite va a ser la presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Yo quiero calcular la presión que se ejerce en ese punto. Bien. La presión del agua, de este lado del aceite y de ese lado es agua. Entonces, la presión del agua va a ser la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Como las presiones van a ser iguales, puedo igualar esas dos expresiones. Simplificamos las presiones atmosféricas porque son la misma. Bien. Simplificamos también las gravedades y tenemos que la densidad del aceite por la altura del aceite es igual a la densidad del agua por la altura del agua. Despejando de acá, obtenemos que la relación entre la altura del aceite va a ser la densidad del agua sobre la densidad del aceite por la altura del agua. Y esta sería la relación entre la altura del aceite y altura del agua. Fíjense que acá lo importante es saber eso, que si dos puntos están a la misma altura, la presión va a ser la misma. ¿Bien? Bien. Flotación. Vamos a seguir. Flotación es se debe, básicamente todo lo que se sabe, lo que se empezó a hablar de esto, a un filósofo griego, filósofo físico, matemático, un montón de cosas, griego, Arquímedes. Bien. Este Arquímedes vivía en Siracusa. En Siracusa en este caso estaba bajo el gobierno de un rey, yo tengo entendido que era un tirano que se llamaba Herón. Este rey en un momento le pide a un orfebre hacer una corona de oro y plata, le entrega al orfebre este oro y plata, y desconfía del orfebre. Entonces le pide a Arquímedes que determinara si el orfebre había utilizado la misma cantidad, había utilizado, no lo había estafado, si había utilizado realmente la misma cantidad de oro y plata que él le había dado. Entonces, como premio,
como buen tirano que era Herón, le dice, si vos me respondés esto, sin romper la, porque tampoco quería romper la corona, sin romper la corona, seguís vivo, si no, te mato. Entonces Arquímedes pensando, ¿sí? Estaba pensando muy enfrascado en sus pensamientos, en un momento decide como tomarse un pequeño recreo, va a los baños públicos de Siracusa, y cuando se sumerge en la tina de agua, ve que hay una cantidad de agua que cae hacia los costados. Entonces Arquímedes le termina de hacer contacto, esas neuronas que estaban medias desconectadas, y empieza a gritar y sale corriendo por las calles de Siracusa desnudo, Eureka, Eureka, ¿qué quiere decir? Lo he encontrado, lo he encontrado. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué había encontrado Arquímedes? Había encontrado el principio que lleva su nombre. Pero ¿qué pasó después? Hizo la prueba con la corona y se da cuenta que la corona no estaba hecha con los materiales que le había dado el rey. Entonces, Arquímedes conservó la cabeza y el orfebre la perdió. ¿Qué es lo que encontró Arquímedes? Arquímedes encontró que cuando un cuerpo, o sea, el principio de Arquímedes básicamente ¿qué dice? Dice, cuando un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al peso y el volumen del líquido desalojado. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo de esto es cuando estamos en la pileta. El ejemplo más fácil que hay. Cuando nosotros estamos en la pileta, nos resulta mucho más fácil levantar a personas que son pesadas o directamente poder levantarlas porque el agua nos está ayudando. Bien. Ese agua hace una fuerza hacia arriba. ¿Cuánto vale esa fuerza? Vale lo mismo que el agua que desalojó la persona que está sumergida. ¿Sí? ¿Por qué flotan los barcos? Los barcos, si bien están hechos todos de metal, en gran parte vamos a hacer de cuenta que están hechos todos de metal, lo que sucede con los barcos es que ellos, al tener los compartimentos vacíos con aire, lo que terminan haciendo es que desalojan una cantidad de agua que va a ser igual al peso del barco. Entonces, el empuje, o sea, la fuerza que recibe el barco de abajo hacia arriba, ¿bien? Tiene que ser igual al peso del barco. Entonces, en ese caso tenemos que el agua que desalojó el barco tiene que pesar lo mismo que el barco. ¿Bien? Eso es lo que es el principio de Arquímedes y eso es lo que se conoce como flotación. ¿Bien? Entonces, como les decía, todo cuerpo que está total o parcialmente sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba que es igual al volumen del líquido desalojado. Bien. Fíjense, nosotros tomamos acá un fluido cualquiera y tomamos una figura irregular cualquiera. Bien. Tenemos ahí una figura como si tuviésemos una cantidad de agua. Bien. Si nosotros ahora colocamos un cuerpo que tenga esa misma forma, bien, supongamos que está flotando el cuerpo ese, ¿qué es lo que sucede? Las sumatorias de fuerzas son iguales. Bien, al ser iguales, nos está diciendo que la fuerza que está hacia arriba es igual a la que está hacia abajo. Y la fuerza que está dirigida hacia arriba va a ser igual al peso de este volumen de agua. Si yo saco ese volumen, esa cantidad de agua y la logro pesar, o sea, y la puedo pesar, va a ser una fuerza. Esa fuerza va a ser la misma que va a estar recibiendo este cuerpo, pero hacia arriba. ¿Está claro esto? Sí, Sí, bien. sí, el profe ahí que Sí. dice es que desplaza el volumen, claro, y pesa el volumen, de ahí consigue el peso, digamos. Sí, o sea, si yo pudiese pesar esa cantidad de agua que desplazó, sí, por ahí es más fácil verlo de esta forma. Suponete que vos tenés acá el recipiente, lo tenés lleno de Ah, agua, bien, pero ahí como, lo tenés lleno de agua. Bien. Yo acá le pongo otro cuerpo, así suponete, ¿qué va a pasar con el agua? Va a caer. Bien, sí, bien. Ese agua que cayó acá, sí, ese volumen de agua que está acá afuera, todo eso, ese volumen sí, va a ser igual a ese volumen. bien, sí, eso, sí, claro. Y el peso de este agua va a ser el empuje que recibe ese cuerpo. Ah, con el empuje y el volumen calcular. Con el peso del agua que desalojó, Sí, ese es el empuje. sí, sí, ahí sí. Bien, por eso dice acá, eh, bien, bien. Entonces,
Esto lo tengo que hacer de nuevo porque me ha quedado horrible. Bien. Dice, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso está siendo levantada de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? O sea, en reposo y totalmente sumergida, y cuando está en reposo y fuera del agua. Tenemos la estatua de oro sólido, ¿bien? Y fíjense que acá tenemos expresado como si fuese en función, o sea, un diagrama cuerpo libre. Tenemos el peso del bloque, que son de la estatua, que son 147 newton, la tensión, que no la conocemos, y B, que es la fuerza de flotación. Sabemos que el volumen de oro, ¿qué va a ser? Va a ser la masa sobre la densidad del oro. Esto nos da que es 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese sería el volumen de oro. Si está totalmente sumergido, ¿qué volumen de agua va a haber desalojado? Va a haber desalojado 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos de agua. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien, entonces, teniendo eso, esperen que acá bien, ya tenemos el volumen. Entonces, con el volumen podemos averiguar cuál va a ser el peso del agua de mar, de este volumen de agua de mar. ¿Qué hacemos? El peso del agua de mar va a ser la masa del agua de mar por la aceleración de la gravedad. Y la masa del agua de mar, ¿a qué es igual? A la densidad por la gravedad. Entonces, la densidad del agua de mar la tenemos, la aceleración de la gravedad también, el volumen es este porque está totalmente sumergido, entonces tenemos que el peso de agua desalojada por esa estatua es de 7,84 newton. Ahora, ¿qué hacemos ahora? La sumatoria de fuerzas es igual a 0. La fuerza de Ni. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? La tensión más la fuerza de flotación, el empuje, menos m por g. Despejando la tensión, tenemos que va a ser m por g menos b, la fuerza de flotación. Reemplazando, obtenemos que la tensión en este caso va a ser de 139 newton. Esa sería la tensión del cable cuando está dentro del agua. ¿Y cuál va a ser la tensión del cable en el agua? Fuera del agua, perdón. Igual al peso. Casi. ¿Por qué casi? Porque fuera por Dios, fuera del agua está el gas, está el aire. ¿Bien? El aire es un fluido que también estaría haciendo un empuje. Pero ¿qué pasa? Fíjense que la densidad del agua es, vamos a poner, la del agua de mar es 1,03 por 10 a la 3. ¿Bien? Y tiene ese peso. La del aire es 1, esperen que me acuerde, es 1,2. Fíjense que es muy chica. ¿Hace empuje el aire? Sí. ¿Se va a notar? No. ¿Por qué? Porque la densidad del aire es muchísimo menor que la del... ¿Cómo es? Es mucho menor que la del agua. Por lo tanto, la fuerza que hace no se percibe casi. ¿Bien? ¿Sí? Profe, a mí me quedó una duda Pregunté. en donde hace de la masa del agua de mar por la Sí. gravedad, el despeje ahí donde queda densidad por la gravedad, por el volumen. ¿De Bien. dónde? Nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Sí, Despejo acá, paso para allá. Volumen es igual a densidad de la masa es igual a densidad por volumen. sí. Y ahí hago ese reemplazo. Ah, bien, O bien, bien, bien. sea, esto, eso a esto. Eso es igual a la masa. Para que me quede horrible ahí. Esto, así. Esto lo marqué mal recién. Eso es igual a la masa. Ah, bien, listo, listo, profe. ¿Bien? Gracias. Por nada. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Bien.
Tensión superficial. Fenómeno interesante el de tensión superficial. ¿Qué es la... a ver, la tensión superficial es un fenómeno que se produce sobre la superficie de un fluido. ¿Bien? Que básicamente nosotros, supongan que tenemos un fluido ahí. ¿Qué pasa? Tenemos las moléculas que están interactuando entre sí y ejercen una fuerza unas contra otras. Tienen una fuerza de atracción unas contra otras. Pero ¿qué pasa en la superficie? En la superficie tenemos, o sea, en realidad no en la superficie, en las interfaces, o sea, cuando tenemos una diferencia entre los fluidos, ¿qué pasa? Tenemos estas fuerzas, ¿bien? Que las que están hacia arriba no están, simplemente tenemos estas que están dirigidas de esa manera. ¿Bien? ¿Qué hacen esas fuerzas? Esas fuerzas generan como una fuerza que se comporta casi como si fuese ¿cómo es? Una membrana elástica. ¿Bien? Entonces, esa particularidad, o sea, ese caso, ¿qué es lo que hace? Hace que se produzca un fenómeno particular que se conoce como tensión superficial, que la superficie de ese fluido se comporta casi como si fuese una membrana elástica. Bien. El motivo por el cual se forman las burbujas de jabón, las pompas de jabón. Y otra cosa que suele suceder es, ¿vieron cuando una canilla gotea? Que cuando gotea la canilla caen en gotas. ¿Por qué pasa eso? Porque se empieza a acumular agua, y ese agua que se empieza a acumular, sobre una superficie plana, empieza a acumular y se empieza a pandear. ¿Lo han visto cuando se forma una gota? Hasta que termina cayendo. ¿Por qué sucede eso? Porque la tensión superficial está actuando como si fuese un elástico, un globo. Entonces, a medida que va aumentando la cantidad de agua que tenemos acá, aumenta el peso y la tensión empieza a trabajar de esa forma. La tensión superficial empieza a trabajar de esa forma hasta que el peso es mucho más grande, y se rompe y termina cayendo la gota de agua. ¿Bien? Ese es el fenómeno que se conoce como tensión superficial. ¿Bien? ¿Queda claro ese? Ahí también actúa la gravedad, profe, ¿no? ¿Cómo? Cae por la gravedad, La pero ¿qué gravedad. pasa? Se empieza a juntar agua y empieza a caer. O sea, se empieza a estirar, Sí. estirar, estirar, estirar y cae. Es como si yo empiece a tener un globo con agua. Ah, claro, rompe la presión que digo, la membrana, digamos. Más o menos, o sea, nada más que acá rompe la membrana, en este caso lo que sucede es como que puede caer. Rompe la Sí, membrana y sí, cae. ¿Bien? Bien. sí. Fíjense que acá son un montón de conceptos. Tenemos otra cosa que se conoce como flujo de fluido. El flujo de un fluido. ¿Qué es el flujo de un fluido? Básicamente es la línea por la cual se están moviendo los cuerpos, los fluidos, perdón. Nosotros tenemos que un fluido ideal, que son los con los que vamos a trabajar, son incompresibles, es decir, que la densidad no cambia, no tienen flexión interna, lo que vimos como viscosidad, que ya lo tienen que haber visto en el laboratorio. ¿Bien? Y el camino de una partícula individual en un fluido se llama línea de flujo. ¿Bien? Si no cambia, tenemos lo que se conoce como un fluido estable. La línea de flujo, donde saquemos ahí, y básicamente es lo que donde más se ve, no sé si han visto por ahí los túneles de viento, que son los que se utilizan para medir la aerodinámica generalmente de los vehículos. Bien. Entonces, con esto, nosotros podemos determinar, fíjense, cómo son las líneas de flujo dependiendo si el flujo es estable se conoce como flujo laminar. Nosotros acá tenemos un flujo laminar estable, fíjense que de repente vamos a ver distintos cuerpos, fíjense cómo se comporta el fluido, que las líneas no se cruzan, sino que como que se siguen comportando de la misma forma. ¿Bien? Esto es lo que nosotros conocemos como acá vemos un flujo laminar dependiendo de las formas que tienen los objetos. Bien. En este caso se conoce como flujo laminar, pero vieron ustedes cuando se prende un saumerio, cuando prendemos un saumerio, ¿qué sucede? Salen o cuando alguien está fumando, ¿qué sucede? Las líneas de humo salen de una manera mucho más compleja, y eso es lo que se conoce como un flujo turbulento. O lo que podemos ver en un río que tiene una velocidad grande, fíjense que tiene lo que se conoce como un flujo turbulento. Bien. Ecuación de continuidad. Acá seguimos definiendo algunas cuestiones. ¿Qué tenemos con la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos permite ver cómo
Cuando tenemos una masa de fluido en movimiento, no... a ver, perdón, vámonos. Si la masa de un fluido no cambia al fluir, nos da una cuestión, o sea, una... Vámonos, perdón. La masa de un fluido no cambia al fluir, bien, sigue siendo la misma. Entonces esto dice que, o sea, nos da una relación cuantitativa importante que es lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Bien. Si nosotros consideramos, fíjense acá, tenemos un fluido que se está moviendo en un tubo, bien, fíjense que tiene un flujo laminar, bien, es incompresible. Acá que tenemos, tenemos un área, bien, que se está moviendo a una velocidad v1 y tenemos en un diferencial de tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos una velocidad en un diferencial de tiempo. Y en el área 2 pasa lo mismo, fíjense que el área disminuyó, la velocidad aumentó, así si lo vemos con la magnitud de los vectores. Bien. Y a partir de acá, ¿qué podemos establecer? Podemos establecer que un diferencial de volumen, cualquiera, va a ser igual al área por la velocidad por el diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque este área esta velocidad por diferencial de tiempo nos va a dar esa longitud que tenemos ahí, esa distancia que recorre. Bien. Entonces, nosotros podemos decir que la densidad, o sea, fíjense que yo acá lo que he hecho es multiplicar y dividir por la densidad. Esto, masa sobre volumen, es igual a la densidad. Bien, lo que yo he hecho acá es multiplicar y dividir por la densidad. Entonces, puedo simplificar ese diferencial de B con ese diferencial de B. Bien. Y tenemos que un diferencial de masa es igual a la densidad por el área, por la velocidad, por diferencial de T. Bien. Entonces, la masa es la misma. ¿Sí? Vimos que la masa no cambiaba. El diferencial de masa 2 va a ser igual al diferencial de masa 1, digamos de esa forma. Entonces, igualando, tenemos que la densidad por el área 2 por la velocidad 2 por un diferencial de t es igual a la densidad por el área 1 por la velocidad 1 por diferencial de t. Las densidades son iguales, los diferenciales de t son iguales, entonces tenemos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y de esta forma lo que tenemos acá es lo que se conoce como ecuación de continuidad. ¿Qué nos marca la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos dice que si el área aumenta, ¿qué sucede con la velocidad? ¿Aumenta también? No. Fíjate que la relación que tenemos acá es inversamente proporcional. Si el área aumenta, la velocidad disminuye. Ejemplo clásico de esto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos regando con una manguera? Si yo quiero que llegue más lejos, ¿qué hago? Cierro la punta, o sea, achico la punta. ¿Por qué? Lo que estoy haciendo es disminuir el área. Y al disminuir el área, llega más lejos. ¿Por qué? Porque la velocidad de salida es más grande. Sí, Veámoslo de otra manera. Esta es otra forma como un poco más, si quieren verlo como un poco más intuitiva. Tiene que salir la misma cantidad de líquido. Bien. Si la sección es más chica, ¿cómo tiene que ir el líquido? Tiene que ir cada vez más rápido. Para que salga la misma cantidad al mismo tiempo. Se tienen que apurar. Bien. ¿Sí? Sí, más o menos el área que ocupa esa me confunde un poco en el tubo ese. A ver. Claro, toma un área más chica, después la otra parte toma un área más grande, digamos. No, acá es un área grande y acá es un área más chica. Pero el mismo volumen, digamos. Claro. Este volumen que tenés acá, esto que tenés ahí, es el mismo volumen que tenés ahí. Ah, bien, sí, yo le había ¿Bien? tomado diferente. Bien, no, son Claro, los sí, mismos sí, volúmenes. Fíjate sí, que sí. si bien el área 1 es mayor que el área 2, pero la sección del área 2 es más grande que la sección del área 1. Sí, claro, Bien, ahí aumenta la fuerza. Sí. exactamente. Bien. Y ahí podemos determinar que el diferencial de B sobre el diferencial de T es lo que se conoce, o sea, el diferencial de volumen sobre el diferencial de tiempo es lo que se conoce como, también lo podemos expresar como área por velocidad. Y ahí es lo que tenemos la ecuación de continuidad. Si el fluido es compresible, algo que no hemos visto nosotros, pero si el fluido se puede comprimir, ¿qué va a pasar? La densidad va a cambiar, por lo tanto no la puedo simplificar y va a quedar que o sea, va a depender de las densidades que tenemos. Y acá de nuevo es 1, 1. Bien. Fíjense acá, como... a ver.
Como parte de un sistema de lubricación para una maquinaria pesada, un aceite con densidad de 850 kg por metro cúbico se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8 centímetros de diámetro a razón de 9,5 litros por segundo. Calcula la rapidez del aceite y la tasa del flujo de masa y ve si el diámetro del tubo se reduce 4 centímetros a 4 centímetros, qué nuevos valores tendrán la rapidez y la tasa de flujo de volumen. Calcule que el aceite suponga que el aceite es incompresible. Bien. Fíjense, partimos de que la velocidad 1 es ¿esto qué es? El flujo de volumen. Bien. Es el volumen que sale, que serían los 9 litros por cada segundo, 9,5 litros por cada segundo. Bien. Sobre el área 1, que es diámetro, de aquí, pasando, o sea, sería pi por radio cuadrado, para encontrar el área. Y esto, como les dije, es el cambio de volumen con respecto al tiempo, que sería esto que tenemos aquí. Pasándolo a metros cúbicos, resolvemos y obtenemos que, en este caso, la velocidad, en este caso, va a ser de 1,9 metros por segundo. La tasa de flujo de masa, ¿qué va a ser? Va a ser la masa por el cambio del volumen con respecto al tiempo. La densidad del aceite es 850 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la derivada del volumen respecto de T, que sería 9,5 litros por segundo. Resolviendo, tenemos que esto me da 8,1 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué pasa si ahora el área cambia? Si el área cambia, nosotros ya tenemos la velocidad en la primera sección. Entonces, en la segunda sección va a ser V2, va a ser el área 2 sobre el área 1 por V1. Reemplazando y resolviendo, obtenemos que, en este caso es 7,6 metros por segundo. Y si quisiésemos encontrar, la tasa de flujo de volumen, que eso sería directamente, eso sería dB sobre dt, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Bien, y en este caso vamos a obtener eso, que debería ser lo mismo que los 9,5 litros por segundo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, a mí me quedó una duda con los 9,5 litros por segundo. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo hago eso? El de donde está la velocidad 1, que Sí, hace acá. el diferencial del volumen, Este. dividido. Ajá, ese. ¿Cómo hace para sacar esa parte? No, El no, es que vos diferencial de fíjate acá. volumen. No lo saco. Cuando tenemos diferencial, ¿qué es lo que me dice el diferencial? Me está diciendo cambios. Sí, Entonces acá lo que me está diciendo es cómo cambia el volumen con respecto al tiempo. A 9,5 litros por segundo. o sea que ahí directamente ponemos 9,5 y abajo segundo. No, directamente 9,5 litros por segundo. Esto es eso. Ah, bien. ¿Te acordás los problemas de análisis cuando te decía esos problemas que decían si un lado cambia a razón de 5 centímetros por segundo, voy a saber que era la derivada de L respecto a T? Sí, Eso, es lo mismo. O sea, acordate cuando te dice, o sea, que para nosotros el diferencial es cambio. sí, sí, sí. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Para ver la ecuación de Bernoulli, lo que necesitamos, bien, básicamente nos permite establecer cómo se comporta un fluido en un tubo, en el cual cambia la altura, las secciones del tubo, ¿bien? Y a partir de ahí vamos a ver qué sucede con las presiones. Entonces, vamos a primero ver cómo se deduce esta ecuación. Para esto nosotros vamos a tener un tubo, como dije recién, en el cual tenemos una fuerza, P1 por área. Recordemos que P por A es una fuerza. Bien. Tenemos el área 1, la primera sección, a una altura I1, con una velocidad y un volumen diferencial de B. En la sección 2, bien, que tiene un ancho de diferencial de S2, un área 2, una altura I2, bien, tenemos una fuerza, P por A, bien, una velocidad y el volumen. Los diferenciales de B en estos dos casos son los mismos, ya que estamos trabajando con un fluido incompresible. Entonces tenemos que el diferencial de B va a ser igual al área 1 por el diferencial de S1, que sería esta parte de ahí y ese área, igual al área 2 por el diferencial de S2. Bien. Entonces también sabemos que el trabajo es fuerza
que la fuerza 1 la vamos a poner como P1 por el área, por el diferencial de S, y también lo podemos escribir como P2 por el área 2 por el diferencial de CO2, donde esto también sería una fuerza. Recordando que esto va a ser el volumen y que los volúmenes son iguales, nos podemos sacar factor común y por lo tanto nos queda que el diferencial de trabajo es igual a la presión 1 más la presión 2 por el diferencial de volumen. Teniendo en cuenta la energía cinética, siendo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y recordando que la masa la podemos escribir como densidad por volumen, ¿bien? Y que al volumen lo podemos escribir como A por diferencial de S. Entonces ahí tenemos otra expresión para poder incorporar la energía cinética. Entonces podemos decir que la energía cinética va a ser un medio de la densidad por el diferencial de volumen por la diferencia de las velocidades al cuadrado. La energía potencial es diferente. El diferencial de U va a ser la densidad por la gravedad por la diferencial de volumen. Recordemos que ρ por diferencial de B no es otra cosa que diferencial de M por la altura. Entonces ahí lo que tenemos también es la energía potencial. Recordando que la variación de energía, que la variación del trabajo es igual a el diferencial de W es igual a diferencial de K más diferencial de U, o sea, trabajo igual a la suma de las energías. Bien. Vemos que la presión 1 menos la presión 2 por diferencial de B es un medio de la densidad por diferencial de B por la diferencia de las velocidades al cuadrado más la densidad por la gravedad por diferencial de B por la diferencia de las alturas. Como el volumen es el mismo, sacamos factor común y simplificamos, obtenemos esta expresión que es la que estamos viendo ahora. Y reordenando un poco la expresión, tenemos que la presión en el sector 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura, y eso permanece constante. La ecuación de Newton, ¿qué nos dice? Nos dice que el trabajo efectuado sobre un volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de energía cinética y potencial por unidad de volumen que se dan durante el flujo. Sabemos que también se puede interpretar la ecuación como términos de presiones. ¿Bien? El primer término de la derecha, o sea, este que tenemos aquí, ese término, es la presión asociada al cambio de rapidez del fluido, y el segundo término, este que tenemos acá, ¿bien? Nos dice que es la presión causada por el peso del fluido y la diferencia de altura entre los extremos. Fíjense, en una casa entra agua por un tubo de diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4 por 10 a la quinta pascales, unas 4 atmósferas. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, 5 metros más arriba. La rapidez del flujo en el tubo de entrada es 1,5 metros por segundo. Calcula la rapidez del flujo, la presión y la tasa de flujo de volumen en el cuarto de baño. Bien. La velocidad 2 la podemos calcular. ¿Por qué? Porque tengo el área 1, es el área 1, vamos a suponer esta de acá, 2 centímetros. Bien. El área 2 es esta de aquí. Bien. Y la rapidez de entrada, que sería la velocidad 1, es esta acá. Entonces, reemplazando, obtenemos que la velocidad con la cual va a llegar al punto 2 va a ser de 6 metros por segundo. Y para calcular la presión, vamos a utilizar esta ecuación. Fíjense que tenemos que presión 1 más un medio de la densidad por V1 al cuadrado más un medio no va. Voy a hacer de nuevo esta clase, perdón, pero está bien. Ahí. Bien, y acá me falta el G. Bien. Entonces, vamos a buscar la presión 2. Despejo directamente acá. Bien, la presión 2. Fíjense que ya tengo todos los datos para despejar la presión 2. Y encontramos que la presión 2, fíjense que tengo un medio de la densidad por la diferencia de velocidad al cuadrado, que tengo la velocidad 1 y la velocidad 2. Tengo la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, que la tengo porque la diferencia de altura es 5 metros. Y tenemos en este caso que la presión 2 es de 3,5 pascales, o sea que es casi 3 veces la presión atmosférica. Bien. ¿Estamos bien ahí? Fíjense que esta ecuación completa me sirve para hacer casi todo. Ahora van a ver por qué. Pero hasta ahora, ¿vamos bien? Sí. Bien. Se corta un agujero circular de 6 milímetros de diámetro en el costado de un tanque grande de agua. En el costado
recostado en un tanque grande de agua, 14 metros debajo del nivel del agua del tanque. El tanque está abierto al aire, calcule la rapidez de salida del agua, el volumen descargado por segundo. Bien, tenemos nuestro tanque de agua, le hacemos un orificio y sale el agua. Bien. Tenemos la presión atmosférica, y o sea, fíjense, en este punto acá arriba, ahí, y en este punto acá, la presión va a ser la presión atmosférica, es la misma, porque están los dos abiertos al aire. Bien. La altura 1 vamos a considerarla 14 metros, la altura 2 la vamos a considerar 0. La velocidad 1 la consideramos 0 porque el agujero es demasiado pequeño como para que pueda bajar el nivel, o podemos suponer que entre una cantidad de agua igual a la que sale. Entonces sale un litro de agua, entra un litro de agua. Entonces la altura va a ser la misma, por lo tanto no va a bajar la altura. La velocidad 2 es la que desconocemos. Partiendo de la ecuación de Bernoulli, bien. Presión atmosférica más densidad por altura, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Las presiones son iguales, se van, la velocidad 1 es 0. Bien, entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí. Fíjense que las densidades son las mismas también. Se van. Bien, ¿y qué sucede acá? Entonces que nos queda que la velocidad de salida es 2 veces la gravedad por la 2 veces la aceleración de la raíz cuadrada y 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. ¿Depende del líquido? No, no depende del líquido, porque fíjense que no interviene la densidad. Segundo detalle, esta ecuación que tengo acá es muy parecida a una cinemática, es igual a una de cinemática, bien, que establecía que la velocidad de caída la velocidad final de un cuerpo era igual a la raíz cuadrada de la 2 veces la gravedad por la altura. Bien. En este caso nosotros hemos obtenido una ecuación que a ver, que lo que nos termina diciendo es que la velocidad de salida depende solamente de la altura del líquido que está arriba. Por eso es que los tanques de agua están, si ustedes se fijan, están siempre a una altura determinada sobre ¿cómo es? Sobre los techos. No es porque estén ahí por una cuestión de que queda más lindo o lo que sea, sino simplemente porque a esa altura se logra generar la velocidad deseada para tener una velocidad de salida adecuada entre los hogares. Para buscar el flujo, o sea, el volumen de agua descargado por segundo, directamente hacemos, es lo que se conoce como caudal, hacemos área por velocidad, bien, y obtenemos cuál va a ser el caudal en este caso. Bien, ¿alguna duda con este? No, profe, de mi parte no. Bien. La figura ilustra un medidor Venturi que se usa para medir la rapidez del flujo en un tubo. En la parte más angosta del tubo, se llama garganta, deduzca la expresión para la rapidez del flujo V1 en términos de las áreas transversales y la diferencia de altura del líquido en los dos tubos verticales. Bien. ¿Qué sucede acá? Fíjense, tenemos un tubo ancho, la altura, fíjense que la altura de los dos puntos 1 y 2 es la misma, pero ¿qué sucede? El tubo en un punto se angosta, en lo que se conoce como garganta. Y acá viene la cuestión interesante. Fíjense que acá el tubo tiene una altura mayor que la que está acá. ¿Bien? Ahora, ¿cuál de los dos está a mayor presión? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál tiene mayor presión? ¿1 o 2? El 2. ¿Por qué? ¿Cuál tiene mayor columna de líquido encima? ¿El 1 o el 2? El 1. Bien, bien. ¿Dónde hay mayor área? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. Bien. ¿Y cuál tiene mayor velocidad? ¿El 1 o el 2? Y el 2. Bien. Entonces, si aumenta la presión, ¿qué pasa con la velocidad? Piénsenlo. Aumenta. Acá la velocidad, mira, ¿dónde tengo mayor presión? ¿Acá o acá? ¿En el 1 o en el 2? ¿Dónde hay mayor presión? En el 1. Bien, Por la elevación del agua. P1 es mayor que P2. Bien. Sí. B1, ¿cómo es con respecto a B2?
menor. Bien, B1 es menor que B2. Entonces, si la presión aumenta, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Bien. Contrario a lo que siempre pensamos. Nosotros decimos que a mayor presión, mayor velocidad, pero no. A mayor presión, menor velocidad. ¿No me creen? Sí, sí, teóricamente. No, teóricamente no, es así. Sí, A ver, sí, ejemplo clásico de esto. Cuando me meto a la ducha, la cortina del baño, prendo el agua, la cortina del baño, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia adentro o hacia afuera? hacia afuera. ¿No? Ah, ¿te molesta la cortina del baño Sí. cuando te estás bañando, no? Eh, ¿No se te viene para dónde estás vos? mm, Sí, no sé, no fíjate. sé la cordilla. Fíjate. Después cuando te bañes, fíjate y me vas a contestar. Sí, se viene para donde estamos nosotros. Eh, Esto lo vamos a ver ahora con una ecuación y se va a notar más fácil. Fíjense. Partimos de la ecuación de Bernoulli. Bien, completa. ¿Qué sucede en este caso? Las alturas, fíjense que la altura es la misma, por lo tanto, estos términos se van. Nos queda esa presión de ahí. Bien. Si yo comparase acá directamente, fíjense, si aumenta la presión y esta disminuye, ¿qué tiene que pasar acá? Esto no va a cambiar nunca. Lo que puede cambiar es la velocidad. Para que esto permanezca igual, ¿qué tiene que pasar? Esto tiene que disminuir y esto tiene que aumentar. ¿Sí o no? Sí, Bien. No lo digo yo. No es algo que yo me haya inventado. Eh, bien. Vemos que la velocidad 2 va a ser el área 2, o sea, despejando la ecuación de continuidad, encontramos la velocidad 2, que va a ser el área 2 sobre el área 1 por la velocidad 1. Bien. Juntando presiones de un lado y los que tienen término de velocidad del otro, reemplazamos la velocidad 2 por la expresión que encontramos, área 2 sobre área 1 por velocidad 1, todo eso al cuadrado. Bien. Fíjense que un medio, densidad y velocidad 1 al cuadrado lo puedo sacar factor común, que es lo que hago. ¿Sí? Entonces, una vez que saco factor común eso, despejamos ahora la velocidad 1. Bien. 2P1 menos P2. La diferencia de presiones, P1 menos P2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, que esto ya lo vimos en la... o sea, fíjense, la diferencia de presión entre este punto y este punto se debe a la columna de líquidos que tenemos. Entonces va a ser P1 menos P2, va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Bien, entonces fíjense, puedo simplificar S con S y obtenemos que la velocidad 1, o sea, la velocidad que va a tener en este punto acá, acá va a ser igual a 2 veces G, que lo puedo medir, por la altura, que la tengo, ¿bien? O sea, por la diferencia de alturas, perdón, sobre área 2 sobre área 1. Fíjense que todos estos datos, para mí, todos estos datos que tengo ahí, son datos que yo puedo obtener. Entonces, de esta forma, nosotros podemos obtener cuál va a ser la velocidad que tiene en este punto el fluido. Esa es la utilidad de este medidor de Venturi. Nos permite utilizar nos permite calcular las velocidades pudiendo medir las alturas y conociendo las áreas del tubo. Bien. Viscosidad. Esto más o menos lo vimos cuando trabajamos o sea, más o menos cuando se explicó el tema de la experiencia de laboratorio, del tubo. Bien. La viscosidad es la resistencia que tiene, o sea, es una fricción interna en un fluido. Bien. Las fuerzas viscosas se ofrecen al movimiento de una porción del fluido relativo a otra. Bien. Esto hace que cueste remar. Esto hace que el aceite, por ejemplo, nos cueste más sacar, o sea, se pega a las paredes. Fíjense que en este caso el frente de avance del fluido no es plano, sino que es como un menisco. Bien. Esto hace que se comporte de una forma distinta. Bien. Y turbulencia es esto que vimos cuando el avance del flujo no es laminar, sino que se produce de manera turbulenta. Bien, hasta acá es donde he llegado yo. Les prometo que lo voy a grabar mejor, voy a arreglar todo.